La última vez que lo vi, se estaba riendo de mí. No era una risa alegre, de esas que compartes y te contagian. Era una risa cortante, afilada, un arma diseñada para desarmar y humillar. Estaba de pie en medio de nuestro salón, que de repente se sentía ajeno y frío, sosteniendo su teléfono con mi último video en la pantalla. Un video en el que había invertido semanas, editando hasta la madrugada, buscando la música perfecta, ajustando el color hasta que cada fotograma transmitía la emoción que sentía en mi alma. Para él, era solo un chiste. ¿De verdad crees que a alguien le importa esto?, me preguntó, y su voz, que una vez fue mi refugio, se convirtió en una jaula. Recuerdo el eco de su risa rebotando en las paredes desnudas que pronto solo serían mías. Recuerdo cómo sentí que el suelo se abría bajo mis pies, no solo porque nuestra relación se estaba desmoronando, sino porque con su burla, estaba destrozando la parte más vulnerable y honesta de mí. Esa risa se convirtió en la banda sonora de mi fracaso, un himno a mi insignificancia. Se grabó en mi memoria, más profunda que cualquier palabra de amor que me hubiera dicho. Fue un veneno lento, y en ese instante, no tenía el antídoto. Apagó la pantalla de su teléfono y, con ello, apagó una luz dentro de mí que tardaría una eternidad en volver a encontrar. Me miró con una mezcla de lástima y superioridad, y en sus ojos vi el final. No solo el nuestro, sino el mío. O al menos, el final de la persona que yo creía que podía llegar a ser. Se fue, y su risa se quedó, ocupando cada rincón de mi silencio. Yo me quedé allí, inmóvil, sintiendo como el peso de esa burla me aplastaba, convencida de que tenía razón, de que todo lo que hacía era, en efecto, una broma sin gracia para un público inexistente. Ese fue el impacto inicial, el golpe que me dejó sin aire y me hizo creer, por mucho tiempo, que no merecía volver a respirar. Antes de su risa, existía un mundo bañado en una luz dorada. Un mundo de promesas susurradas y sueños compartidos. Cuando conocí a Marcos, yo ya era esta persona con una cámara en la mano, viendo la vida a través de un lente, buscando la belleza en lo cotidiano. Él parecía fascinado por ello. Tienes un don, me decía, mientras yo le mostraba clips sin editar de la lluvia cayendo sobre el asfalto o del vuelo de un pájaro al atardecer. Parecía entender mi necesidad de capturar momentos, de contar historias sin palabras. Nuestro amor se construyó sobre esa aparente aceptación. Pasábamos los domingos explorando la ciudad, él pacientemente esperándome mientras yo me perdía buscando el ángulo perfecto. Celebraba mis pequeños hitos, mis primeros 100 suscriptores, el primer comentario de un extraño que decía que mi video le había tocado el corazón. Yo le creí. Creí que su apoyo era un pilar sólido sobre el que podía construir mi futuro. Hablábamos de un estudio en casa, de viajar por el mundo para que yo pudiera filmar documentales y él pudiera escribir. Éramos un equipo, o eso pensaba yo. Mi pasión era parte de nuestro tejido, el hilo más brillante. Le confié mis inseguridades más profundas, el miedo a no ser lo suficientemente buena, el pánico a la exposición, la duda constante de si mi arte tenía algún valor real. Él me calmaba con palabras suaves, me aseguraba que mi voz era única y necesaria. Sigue adelante, me decía, llegarás lejos. Y yo, enamorada y esperanzada, le entregué el mapa de mis vulnerabilidades, sin saber que un día lo usaría en mi contra. Mi vida, antes, estaba llena de esa esperanza ingenua. Cada video que publicaba era una carta de amor al mundo, pero también una ofrenda para él, buscando su aprobación, su sonrisa cómplice. Mi identidad estaba entrelazada con la suya. Yo era la novia creativa, la artista de la pareja. Era un título que él me había otorgado y que yo llevaba con orgullo. No me daba cuenta de que, en su mente, era un papel secundario, un pasatiempo pintoresco que adornaba su propia vida, más seria y real. Vivía en una hermosa ilusión, una película perfectamente editada donde el protagonista me amaba no a pesar de mi pasión, sino por ella. El problema es que las ilusiones, por muy bellas que sean, están destinadas a romperse. Y la mía no se rompió, fue hecha añicos deliberadamente, con una crueldad que nunca vi venir. El punto de quiebre llegó en una noche de martes anodina, de esas que no presagian ninguna tormenta. Yo estaba eufórica.
Acababa de terminar un proyecto que sentía diferente, más personal y ambicioso que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Era un cortometraje sobre la resiliencia, inspirado en las historias de mi abuela. Había invertido no solo tiempo y esfuerzo, sino pedazos de mi historia familiar, de mi corazón. Cuando le di al botón de exportar, sentí un orgullo tan puro y abrumador que las lágrimas asomaron a mis ojos. Corrí al salón para mostrárselo a Marcos, mi primer y más importante espectador. «Tienes que ver esto», le dije, con la voz temblorosa de emoción. Él apartó la vista de su portátil con un suspiro, como si le estuviera interrumpiendo de algo vital. Se lo puse en la pantalla grande del televisor. Me senté a su lado, nerviosa, estudiando cada microexpresión de su rostro mientras las imágenes fluían. Los primeros minutos pasaron en silencio. Un silencio que empecé a interpretar como concentración, como si estuviera absorto. Pero entonces, a mitad de una escena particularmente emotiva, una en la que había usado la voz en off de mi abuela, él soltó una risita. Al principio pensé que había oído mal. Pero luego vino otra, más sonora. Y al final del video, cuando la música alcanzó su clímax y los créditos aparecieron en pantalla, él se rió a carcajadas. Fue la risa que luego usaría para despedirse, pero esa fue la primera vez que la oí en todo su esplendor destructivo. Me giré hacia él, confundida, con el corazón encogido. «¿Qué es tan gracioso?», pregunté, con un hilo de voz. Él se secó una lágrima de la risa. «Cariño, es adorable», dijo, con un tono condescendiente que me heló la sangre. «Toda esta producción, el drama. Es un pasatiempo muy elaborado, eso es todo». La palabra, pasatiempo, cayó como una piedra en un pozo profundo y silencioso. No es un pasatiempo, Marcos. Es lo que amo. Es lo que quiero hacer con mi vida. Su expresión se endureció. Seamos realistas, Ana. Esto no es una carrera. Es algo que haces para divertirte. No puedes pretender que esto es real. Cada palabra era un golpe calculado. Me di cuenta de que nunca había creído en mí. Todo su apoyo había sido una farsa, una actuación para mantenerme en mi lugar, la soñadora inofensiva a su lado. Discutimos. Le grité, lloré, le pregunté cómo podía ser tan cruel. Y él, con una calma aterradora, simplemente desmanteló cada uno de mis sueños, uno por uno, usando las mismas inseguridades que yo le había confesado. Me dijo que no tenía talento real, que solo era buena para los estándares de Internet, que el mundo real me comería viva. Y entonces vino la frase final, la que selló nuestro destino: «Me estás avergonzando con esto». En ese momento, el amor se evaporó. Solo quedó el dolor agudo de la traición. La ruptura no fue una decisión, fue una consecuencia inevitable. Él había matado algo sagrado entre nosotros, y yo no podía perdonarlo. Después de que se fue, el silencio que dejó era ensordecedor. Su risa, sin embargo, permanecía, un eco fantasmal que se burlaba de mí desde cada esquina vacía. Caí en un pozo tan oscuro que perdí la noción del tiempo. Los días se mezclaban en una neblina gris de tristeza y autodesprecio. La cámara, mi extensión, mi tercera mano, se convirtió en un objeto extraño y pesado. La guardé en su funda y la metí en el fondo del armario, como si estuviera enterrando a un ser querido. Mirarla me producía un dolor físico, un recordatorio tangible de mi humillación. Sus palabras se habían convertido en mi propia voz interior. Es solo un pasatiempo. No eres lo suficientemente buena. Estás avergonzando a todos. Dejé de crear. Dejé de filmar. Dejé incluso de mirar el mundo con ojos de cineasta. El color se desvaneció de mi vida, todo se volvió plano, desaturado, sin interés. Me pasaba horas en el sofá, envuelta en una manta, haciendo scroll infinito en redes sociales, un acto de masoquismo puro. Veía a otros creadores prosperar, lanzar proyectos, recibir elogios, y cada uno de sus éxitos se sentía como una confirmación de mi propio fracaso. Me comparaba incesantemente, y en cada comparación, salía perdiendo. La comunidad que había empezado a construir online se preguntaba dónde estaba. Los mensajes llegaban: «¿Estás bien? Extrañamos tus videos». Cada mensaje era una punzada de culpa.
No podía responderles, no podía explicarles que la persona que hacía esos videos había muerto, asesinada por una carcajada. Me aislé de mis amigos, de mi familia. No quería su lástima, no quería sus ánimos vacíos. ¿Cómo podrían entender la profundidad de mi herida? No era solo un corazón roto por un amor perdido, era un espíritu roto por un sueño asesinado. Toqué fondo el día que recibí una notificación por correo electrónico. Era un pequeño festival de cine online al que había enviado mi cortometraje, El Gracioso, semanas antes de la ruptura. El correo decía que había sido seleccionado. Por un instante, un minúsculo destello de alegría intentó abrirse paso. Pero la voz de Marcos fue más rápida, más fuerte. Es un festival mediocre. Cualquiera puede entrar. Borré el correo sin responder. Renuncié a esa pequeña victoria porque su veneno había infectado mi capacidad de reconocer mi propio valor. Me sentía completamente hueca, una cáscara vacía. Había permitido que su opinión definiera mi realidad. Me había convencido de que él tenía razón, que mi pasión era ridícula y que yo no era más que una impostora. Estaba rota, no en pedazos que pudieran volver a unirse, sino pulverizada, reducida a polvo. La desesperación era mi única compañera, y la esperanza, un idioma extranjero que había olvidado por completo. Este fue mi invierno, largo, brutal y aparentemente interminable. El cambio no llegó como un trueno, sino como un susurro casi inaudible en medio de la tormenta. Durante meses, viví en esa penumbra autoimpuesta, ignorando el mundo exterior. Pero el mundo no se había olvidado por completo de mí. Una noche, incapaz de dormir, abrí mi antiguo canal de videos por primera vez en lo que pareció una vida. No sé por qué lo hice, quizás buscaba una razón más para odiarme a mí misma. Fui a la sección de comentarios de mi último video, el que Marcos había ridiculizado, esperando encontrar críticas o, peor aún, el silencio. Y entonces lo vi. Un comentario publicado hacía solo unas horas. No era de un seguidor habitual. Era de una mujer que se identificaba como enfermera de cuidados paliativos. Escribió, no sé quién eres, y no sé si leerás esto. Pero hoy ha sido uno de los días más duros de mi carrera. Llegué a casa sintiéndome vacía y sin esperanza. Busqué belleza en cosas pequeñas, y tu video apareció. Lo vi 3 veces. La historia de tu abuela, la música, la forma en que capturas la luz. Me recordó por qué la vida vale la pena, incluso en medio del dolor. Me has devuelto un trozo de mi alma. Por favor, nunca dejes de hacer esto. El mundo necesita tu voz. Leí sus palabras una y otra vez. Cada frase era un bálsamo sobre una herida abierta. El mundo necesita tu voz. No, Marcos necesita tu voz. El mundo. Un mundo anónimo, vasto y lleno de extraños como esta mujer, a quien mi pasatiempo ridículo le había dado un momento de consuelo. Por primera vez en meses, una emoción diferente a la tristeza se agitó en mi pecho. No era felicidad, ni siquiera esperanza todavía. Era algo más primitivo, rabia. Una rabia furiosa contra Marcos por haberme hecho creer que mi trabajo no tenía valor, pero sobre todo, una rabia contra mí misma por haberle creído. Por haber permitido que su visión limitada del mundo eclipsara la mía. Por haber traicionado mi propia pasión. Esa noche, algo se rompió dentro de mí, pero esta vez no fue mi espíritu. Fue el hechizo. El poder que su risa tenía sobre mí se resquebrajó. Fui al armario, abrí la funda de la cámara y la saqué. El metal frío se sentía familiar y correcto en mis manos. La encendí. La pequeña luz roja parpadeó, viva. Y en el reflejo oscuro de la lente, vi mi propio rostro, pálido y con ojeras, pero con una chispa de desafío en los ojos que no había visto en mucho tiempo. No sabía que iba a filmar. No sabía si sería bueno. No sabía si alguien lo vería. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que iba a volver a intentarlo. No por él, no por la fama, ni siquiera por la enfermera anónima. Iba a hacerlo por mí. Porque mi voz, por pequeña que fuera, merecía existir. El camino de regreso fue una escalada lenta y ardua por una montaña de dudas.
La primera vez que intenté grabar algo, mis manos temblaban. La voz de Marcos era un eco constante en mi cabeza, criticando cada encuadre, cada movimiento. El primer video que edité fue un desastre. Era torpe, inseguro, carente de la fluidez que solía tener. Lo odié. Estuve a punto de borrarlo todo y volver a mi cueva de autocompasión. Pero entonces recordé el comentario de la enfermera. Nunca dejes de hacer esto. Con el corazón en un puño, lo subí. Lo publiqué sin promoción, casi esperando que nadie lo viera. Pero la pequeña comunidad que había cultivado antes de mi caída estaba allí, esperando. Los comentarios empezaron a llegar, no con críticas, sino con alivio. ¿Has vuelto? Te hemos echado de menos, qué bueno verte crear de nuevo. Su amabilidad fue el andamio que me permitió seguir construyendo. Decidí que mi recuperación sería mi proyecto. Empecé a documentar el proceso, no de forma explícita, sino a través de mi arte. Mis videos se volvieron más introspectivos. Filmaba el polvo bailando en un rayo de sol que entraba por la ventana, simbolizando esa primera chispa de esperanza. Filmaba mis manos temblorosas aprendiendo a sostener la cámara con firmeza de nuevo. Filmaba las calles de la ciudad de madrugada, cuando el mundo estaba en silencio, capturando la belleza de la soledad elegida, no impuesta. Mi trabajo se volvió más crudo, más honesto. Dejé de perseguir la perfección técnica y me centré en la autenticidad emocional. Cada video era una página de mi diario, una declaración de mi lucha y mi crecimiento. Me sumergí en el aprendizaje. Hice cursos online de cinematografía, de guión, de edición de sonido. Leía libros sobre grandes directores. Transformé el dolor en disciplina. Las horas que antes pasaba llorando en el sofá, ahora las pasaba frente a la pantalla, no consumiendo, sino creando. Hubo contratiempos, por supuesto. Días en los que la voz de la duda volvía a gritar, en los que un video no funcionaba como esperaba y la frustración me abrumaba. Pero la diferencia era que ahora no me rendía. Aprendí a ver los fracasos no como un veredicto sobre mi valor, sino como parte del proceso creativo. Mi audiencia creció, lentamente al principio, y luego de forma exponencial. La gente no solo conectaba con la estética de mis videos, sino con la historia no contada que latía debajo de ellos, la historia de alguien que se estaba reconstruyendo a sí mismo, fotograma a fotograma. Cada me gusta, cada comentario, cada nuevo suscriptor, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi confianza, un muro que la risa de nadie podría volver a derribar. Ya no buscaba la validación de una sola persona, la encontraba en la conexión con miles. Estaba forjando una nueva identidad, no la novia creativa, sino simplemente la creadora. Yo. Ana. Y mi voz, por fin, volvía a ser mía. El clímax de mi viaje no fue un momento que busqué, sino uno que me encontró. Un día, recibí un correo electrónico con un asunto que me hizo parpadear varias veces, invitación de colaboración, programa de televisión nacional. Pensé que era spam. Lo leí 3 veces antes de que mi cerebro pudiera procesar las palabras. Un popular programa de cultura y arte quería hacer un segmento sobre nuevos talentos emergentes en el mundo digital, y me habían encontrado. Querían entrevistarme. En directo. En la televisión nacional. El pánico fue mi primera reacción. La exposición, las luces, las cámaras que no eran las mías. Todo parecía abrumador. La vieja voz de la duda susurró, no estás lista. Vas a hacer el ridículo. Pero una nueva voz, más fuerte y forjada en el fuego de mi regreso, respondió, te has ganado esto. Acepté. Las semanas previas a la emisión fueron un torbellino de nervios y preparación. Elegí cuidadosamente los clips de mi trabajo que mostrarían, asegurándome de incluir fragmentos de aquel cortometraje sobre mi abuela, el que había sido el catalizador de mi caída y mi renacimiento. La noche de la entrevista, sentada en la sala de maquillaje del estudio, me miré al espejo. No vi a la chica rota que Marcos había dejado atrás. Vi a una mujer que había luchado en una guerra silenciosa y la había ganado. Cuando el presentador me llamó al plató, caminé hacia las luces brillantes no con miedo, sino con un sentido de propósito. La entrevista fluyó con una naturalidad que me sorprendió. Hablé de mi proceso, de mi amor por contar historias,
de la importancia de encontrar la belleza en los momentos difíciles. El presentador, un hombre amable y perspicaz, me preguntó sobre mis inicios, sobre los desafíos que había enfrentado. Y entonces, sin planearlo, la historia salió. No mencioné el nombre de Marcos. No necesitaba hacerlo. Dije, hubo un momento en que alguien muy cercano a mí me hizo creer que mi voz no importaba, que mi pasión era una broma. Y lo creí. Dejé de crear. Pero el arte tiene una forma de encontrarte de nuevo. Y aprendí la lección más importante: nunca debes entregarle a nadie el poder de definir tu valor. Tu voz es tuya, y solo tú decides cuándo y cómo usarla. Mientras decía esas palabras, la cámara hizo un primer plano de mi rostro. No había ira en mi voz, solo una calma ganada con esfuerzo. En ese instante, supe que estaba completamente libre de él. La validación no venía de estar en la televisión, sino de poder contar mi historia en mis propios términos. Justo cuando el programa terminó y mi teléfono empezó a explotar con notificaciones, llegó un mensaje de una amiga en común: Marcos lo está viendo. Está en un bar con amigos. Se quedó callado. Todos lo están mirando a él. No sentí triunfo ni ganas de venganza. Sentí nada. Su reacción ya no me importaba. Su silencio no podía darme nada que yo no me hubiera dado ya a mí misma. Su risa se había extinguido por fin, no porque él hubiera dejado de reír, sino porque yo había dejado de escuchar. La cima de mi montaña no era la pantalla del televisor, era la paz inquebrantable que sentía en mi interior. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento rencor. El eco de esa risa dolorosa se ha transformado en algo más. Se ha convertido en un recordatorio, no de mi debilidad, sino del nacimiento de mi verdadera fuerza. A veces, la vida necesita romperte para que puedas reconstruirte en la versión de ti mismo que estabas destinado a ser. La traición de Marcos fue un regalo envuelto en un dolor insoportable. Me obligó a emprender el viaje más importante de todos, el viaje hacia adentro. Me forzó a encontrar la validación no en los aplausos de una sola persona, sino en el latido constante y silencioso de mi propio corazón. Me enseñó que la resiliencia no es la ausencia de cicatrices, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de ellas, de llevarlas no como un signo de daño, sino como un mapa de las batallas que has ganado. Hoy, mi vida está llena de color, de textura y de sonido. Mi canal ha crecido hasta convertirse en mi carrera, una comunidad vibrante de almas que, como yo, buscan la conexión y la belleza en un mundo a menudo caótico. He colaborado con artistas que admiro, he viajado a lugares que solo había soñado con filmar, lo más importante, me he despertado cada día con un propósito que emana de mi interior, no de la aprobación externa. Y si estás leyendo esto, si alguna vez has sentido que tu voz es demasiado pequeña, que tu sueño es demasiado grande o ridículo, si alguien a quien amas ha intentado apagar tu luz, quiero que escuches con atención. Tu pasión no es un pasatiempo. Tu sensibilidad no es una debilidad. Tu historia merece ser contada. Habrá quienes no la entiendan, quienes se rían, quienes intenten encajonarte en sus propias limitaciones. No dejes que sus voces se conviertan en tu verdad. El mundo es mucho más grande que sus opiniones estrechas. Construye tu propio escenario, enciende tus propias luces y habla con tu propia voz, aunque al principio tiemble. Porque en algún lugar, hay una enfermera cansada, un estudiante solitario, un alma perdida que necesita escuchar exactamente lo que tienes que decir. El viaje para reclamar tu voz es tuyo y solo tuyo. Será difícil, será solitario a veces, pero te prometo que al otro lado de ese miedo encontrarás una libertad y una paz que nadie podrá arrebatarte jamás. No dejes que la risa de nadie sea el punto final de tu historia. Deja que sea tu punto de partida.